Hemos probado tu amor. Iglesia Cristiana en San Marcos presentan al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Todos los jueves, 4 de la tarde y sábados, 12 del día. Que la paz del Señor quede con ustedes. Venimos ante ti, Señor. Pues quiero decirte que en ese pasaje que estamos leyendo, Hechos 2:39 al 42, hubo salvaciones. Y quiero decir que es fácil la salvación. Quiero leértelo, dice, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuando el Señor nuestro Dios llamare. Y con otras y muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra, vean las salvaciones, así que los que recibieron su palabra bautizaron y se añadieron como 3,000 personas. 3,000 personas en una predicación de Pedro se convirtieron a Dios. Y dice la Escritura que después esas personas que se convirtieron a Dios tomaron el camino del Señor, y ahora personas que no se conocían antes, ahora se decían hermanos, porque habían nacido en el Espíritu, habían nacido de Dios, habían nacido del cielo. Ve qué importante es el arrepentimiento, qué importantísimo es meditar cómo estamos viviendo nuestra vida hoy en día. Y dice el versículo 42, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles. ¿Cuál era la doctrina de los apóstoles? El arrepentimiento y la fe en el Señor Jesucristo. La misma de Cristo, no hay otra doctrina. Y dice que estaban en la comunión unos con otros. ¿Qué más? Ahora sí, estaban compartiendo el pan, la Santa Cena, y dice la Escritura, y estaban orando unánimemente. Ve la transformación de esas personas. Antes no se conocían, antes cada quien andaba por su lado, ahora eran hijos de Dios, ahora eran familias de Dios, ahora eran verdaderos cristianos. Esa es la conversión, arrepentimiento y fe en el Señor Jesucristo. Quiero leerte la segunda predicación de Pedro, cómo en la primera se convirtieron 3,000 y en la segunda se convirtieron 5,000 personas. Dice Hechos 3:19, así que arrepentíos, otra vez el arrepentimiento, y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que venga de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Dios no puede ingresar a nadie a su reino con pecado. Dice la Escritura, nadie sin santidad, nadie verá al Señor. Dice la palabra del Señor, nada inmundo entrará en la nueva Jerusalén celestial. Entonces, cuando uno se arrepiente, saca sus pecados, los declara a Dios, y su corazón queda limpio, y entonces viene el Espíritu Santo a hacer la obra en el corazón de ese nuevo arrepentido. Pero no puede el Espíritu entrar al corazón cuando hay suciedad, cuando hay pecado, sino cuando primero la persona se arrepiente de corazón ante Dios, reconociendo su maldad y diciendo, Señor, hasta aquí, nunca más te vuelvo a ofender. Entonces el Espíritu hace la obra para que tengas fe en Cristo después de arrepentimiento. No hay fe si no hay arrepentimiento.
No hay salvación si no hay arrepentimiento. No hay nacimiento espiritual si no hay un verdadero arrepentimiento. Entonces, ¿quieres ingresar al reino de Dios? Pues la puerta es el arrepentimiento sincero, y el arrepentimiento significa ir a la cruz con Cristo Jesús. Entonces, en esta predicación, en la segunda, en Hechos 4:4 dice, pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como de 5,000 gentes. 5,000 gentes. En dos predicaciones, pues había 7,000 personas convertidas, y hoy en este momento hay millones y millones de cristianos en todo el mundo, porque han creído en Cristo y porque Cristo no les ha fallado. Cristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos de los siglos. Amén. Por eso es importante que entendamos que el Señor Jesucristo no predicó otra enseñanza para salvación. El Evangelio del reino de Dios es el arrepentimiento. Y Él lo predicaba y sus apóstoles lo predicaban. Quiero presentarte lo que predicaba el apóstol Pablo también. Él predicaba el arrepentimiento. Y desde los apóstoles hasta este día, el verdadero cristiano predica el arrepentimiento, porque ese es el mandato de Dios. Dice, vayan por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere se salvará, pero el que no creyere se condenará. ¿Sí? Luego da el mandato también a la gran comisión y dice, predíquenles el arrepentimiento a todas las naciones. A todas las naciones de la tierra tienen que arrepentirse todos. ¿Sí? Vamos a ver cómo predicaba el apóstol Pablo. Hechos 20:20 al 21. Aquí Pablo le está predicando a un rey de la tierra, al rey Agripa, y a su familia, a la corte, a la nobleza de ese entonces. Pablo no le tiene miedo al rey y le predica al rey. Y dice la escritura, Hechos 20:20 y 21, y como nada que fuese útil, he rehuido de anunciaros y enseñaros públicamente y por las casas, testificando a judíos y a gentiles acerca del arrepentimiento para con Dios y de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Quiero decirte que el cristiano es valiente, el cristiano tiene el mismo carácter de su Señor, el cristiano le tiene temor a Dios, pero no a los hombres, porque si el cristiano le tuviera temor al hombre, sería lazo para su propia alma. Entonces no le tengamos miedo a nadie, todos están perdidos, aunque tengan muchos conocimientos de aquí, de este mundo, en las cosas de Dios no saben nada, están perdidos. Entonces quiero decirles y testificarte hoy que nosotros les hemos predicado a psicólogos, a psiquiatras, a doctores, a licenciados, a políticos, a magistrados, y créanme que varios han entendido la palabra y se han arrepentido ante Dios. Así también Pablo, predicándole al mismísimo rey Agripa. ¿Y saben qué le dijo el rey? Pablo, estás loco con tus muchas letras, pero por poco me persuades para ser cristiano. Vean, dice Pablo, pues por mucho, por poco, como quisiera que tú y tu familia fueras salva por el Señor. Que de veras, quiero leerte un texto para que veamos en Proverbios 29:25, para que veas que el cristiano le teme a Dios, pero no le teme al hombre. Proverbios 29:25 dice, el temor del hombre pondrá lazo, mas el que confía en Jehová será exaltado. Ahí está la predicación de Pablo, hablándole a los reyes de la tierra, a los príncipes, a los gobernadores, y pues nosotros le predicamos a toda criatura,
¿sí? Porque el conocimiento humano no basta para ser salvo. Se requiere el conocimiento espiritual, el conocimiento divino, y eso es una sabiduría que viene de arriba, de lo alto, del cielo, de Dios, ¿sí? Entonces, quiero presentarte cómo predicaba el apóstol Juan en una visión cuando Cristo le mostró el Apocalipsis. Juan predicándole a las iglesias de Asia en Apocalipsis 2:5. Aquí está predicando el apóstol Juan. Dice: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Allí Pablo, allí ahora es Juan, el apóstol Juan, hablándole a las iglesias y le está declarando su pecado. Gentes que ya se habían arrepentido, gentes que ya habían ingresado al reino de Dios, pero que de alguna forma se estaban desviando. Y Dios, que conoce los corazones, les manda otra vez a exhortar que se vuelvan a arrepentir y que dejen de hacer tantas cosas y que vuelvan a las cosas primeras. Y les dice su pecado. Dice, quiero decir cuál era su pecado: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Ese era el pecado de esa iglesia de Éfeso. ¿Por qué? Porque estaba metida en las obras de Dios, pero se había olvidado del Dios de la obra. Es el Padre Celestial. Entonces, ¿de qué sirve que estemos metidos en la obra de Dios si nos olvidamos del Dios de la obra? Porque el dueño de la obra es Dios, no nosotros. Nosotros somos obreros del Señor. Y este apóstol Juan está reprendiendo a la iglesia de Éfeso y le está diciendo: recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. O sea, ¿cuáles son las primeras obras? Acuérdate cuando te habías arrepentido, cómo estabas con tu primer amor. No querías dejar tu primer amor, querías estar siempre con Él, orando, leyendo la palabra, platicando con tu primer amor, pero ahora por el trabajo, por el arduo esfuerzo, te has olvidado de tu primer amor y estás en pecado, dice Juan. Entonces, arrepiéntete. Dice en Apocalipsis 2:16, otra vez le está hablando a otra iglesia, ahora le está hablando a la de Pérgamo. Dice: por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. Ahí está la iglesia de Pérgamo también, que estaba dejando a Cristo, estaba desviándose, pero Dios, por amor a la iglesia, por amor a sus escogidos, manda otra vez el mensaje a las iglesias que se pongan a cuentas con Dios, porque si no, pues puede haber castigos para ellos. Gentes que reconocen su pecado. Hay mucha gente que dice: es cierto, estoy mal, pero en vez de ir a Dios, van y se lo cuentan a otra persona. Eso no está bien, porque nadie puede perdonar pecado más que Dios. Tenemos que ir al Señor, tenemos que ir al que perdona pecado, tenemos que ir a Cristo, al que murió por nuestros pecados, para que Él sea el que tenga misericordia de nosotros. Hoy Dios está invitando a ese arrepentimiento, está invitando a que prepares tu corazón, porque los tiempos son malos, porque aquí en la tierra no hay quien ayude. Nadie te puede ayudar en las cosas divinas, nadie más que Cristo. Por eso el apóstol Pedro le decía al Señor: Señor, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Entonces, tenemos que ir al Señor, no a las personas, sino a Cristo mismo. Y hoy Dios te dice en Isaías 1:18: venid luego, dice Jehová, vengan luego, dice Dios, y estemos a cuentas.
Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Ahí está el clamor de Dios. Arrepiéntete, deja tu maldad, deja tu pecado, haz un regreso a tu pasado y vas a ver cómo has vivido hasta hoy, cuánta destrucción ha habido en tu vida, en tu familia, en tus vecinos, en todo lo que se ha relacionado contigo. Y quizás tú dirás, bueno, sí, ya entendí, es cierto, debo arrepentirme. Entonces, ¿cómo le hago? ¿Cómo le hago para arrepentirme? Ya lo entendí. Bueno, quiero darte unas claves. Quiero darte algo que te pueda, pues, alumbrar. ¿Qué es necesario para arrepentirse? Número 1, primero mirar a Dios. ¿Cómo lo hemos ofendido con nuestros pecados? ¿Cómo hemos infringido la ley del Señor? A Dios le duele cuando nosotros le damos las espaldas y nos vamos al pecado y lo abandonamos a Él. Número 2, ver a Dios como nuestro Padre. Tenemos que, si tú ves a tu papá, tú vas a ver a tu papá que tiene sentimientos y que todo lo malo que tú hagas, a Dios le duele y a tu papá le duele también. Así ver a Dios como nuestro Padre Celestial que es y ver cuánto le duele nuestras ofensas. Número 3, tienes que mirar a Dios como nuestro Creador. Dios es el dueño de la tierra y Dios es el dueño de la gente también. Entonces, cuando ofendemos a otra gente, nos metemos en propiedad ajena. Nos metemos contra Dios, porque cada persona tiene un dueño y ese dueño se llama Dios. Y cuando nosotros nos metemos con personas, ofendemos a personas, ofendemos al dueño y ese dueño es Dios. Número 4, para que veas cómo tienes que arrepentirte. A veces no creemos, como decimos, nosotros somos buenos, nosotros no hemos hecho nada malo. Ve lo que dice la Escritura, Santiago 4:4. Oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. Vean, ¿de quién eres amigo? ¿Del mundo o de Dios? Cristo dice que por tus hechos te vas a conocer. Si eres amigo del mundo, tú eres enemigo de Dios, dice Dios. Número 5, la amistad del mundo es adulterio espiritual y eso le duele a Dios. Allí donde tenemos que reconocer que estamos mal ante Dios. Número 6, tenemos que pensar cuáles son nuestros pecados, ¿sí? Cuando uno empieza a meditar y empieza a ver a Cristo muriendo en la cruz, pues viene un agradecimiento y dice, Señor, gracias, porque yo no hubiera podido con mis pecados. Quiero decirte que todos los pecados están en la Biblia. Hay listas en la Biblia, hay listas de pecado. Por ejemplo, yo te puedo decir en la carta a los Gálatas 5:19 al 21, ahí está una lista de pecados, de las obras de la carne. Y ahí tú tienes que ver si las has practicado. En 2 de Timoteo 3:1 al 3, ahí está otra lista de pecados. Ahí tú puedes examinar. En Apocalipsis 21:8, ahí hay otra lista de pecados.
Entonces tú tienes que hacer tu propia lista de pecados y presentársela a Dios y decirle, Señor, estos son mis pecados. Así te he ofendido, Señor. Me arrepiento. Uno por uno tienes que declararle a Dios toda tu maldad. Y quizás tú dirás, bueno, sí, he pecado contra el cielo y contra Dios. ¿Qué más? Bueno, la Biblia dice que si tú no pones en primer lugar a Dios, estás en pecado. Quiero leerte un pasaje para confirmarlo. Lucas 10, 25 al 27. Dice, y aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle a Cristo, Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Ahí le está preguntando al Señor, ¿cómo debo ser salvo? Le está diciendo este escriba. En el versículo 26, Cristo le dijo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Versículo 27, Lucas 10, 27. Aquel respondiendo dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Quiero decirte que ese será tu primer pecado, el no poner en primer lugar a Dios. Ya estás en pecado por violar el primer mandamiento de Dios. Dios dice que amarás a tu Dios con todo tu corazón, mente, alma, fuerza, con todo tu ser. Y si tú no estás amando a tu Dios, pues estás en pecado y debes arrepentirte, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Dios no quiere compartir tu amor y su amor con nadie, ¿sí? Imagínate tú que te casaste con una mujer o con un hombre, si eres mujer, tú no vas a querer compartir a tu pareja con otra persona, ¿sí? Tú vas a, cuando sepas que tu pareja te engaña con otra persona, se te va a desgarrar el corazón y vas a decir, ¿cómo es posible que yo le di todo a esa persona y él me está traicionando o me está traicionando ella con otra persona? Y vas a sentir ese celo. Dios es celoso también. Dios no comparte, no quiere compartir el amor tuyo. Tú tienes que amarlo primero a Él porque es tu creador, porque Él te dio la vida. La Biblia dice, por Él vivimos, por Él somos y por Él nos movemos. Entonces, ¿quién tendrá más derecho nuestro corazón, nuestro amor, si no es a Dios? Entonces, el primer pecado es no amar a Dios como está marcado en la Escritura. Allí vemos cómo, quiero decirte otro pecado, o sea, como recordándote cómo debes arrepentirte. Otro pecado sería la ingratitud. La gente es ingrata. La gente, Dios le da tantas bendiciones, pero la gente ni siquiera las gracias le da a Dios. Cuando te presenta un amanecer, Dios, cuando te da el aire para respirar, cuando te da la vida, la salud, ni siquiera le das gracias a tu Dios. Qué ingrato eres. Y eso Dios lo está viendo, y eso es pecado. Lucas 17, 17, para confirmarlo con la Escritura, ¿qué es la ingratitud? Dice Lucas 17, 17, vamos a leer hasta el 19. Respondiendo Jesús dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? Aquí, si leemos desde antes, dice que había 10 leprosos en el monte y que iba pasando nuestro Señor Jesucristo
Y los leprosos lo vieron y le gritaron y le dijeron: Señor, ten misericordia de nosotros y sánanos. Entonces Cristo, compadeciéndose de ellos, les dijo: id al sacerdotes. Y mientras iban, fueron sanados los 10 leprosos. Y ellos, al sentirse sanos, se fueron cada quien por su camino, y solo uno regresó a darle gracias a Dios, a darle gloria a Dios. Y por eso, respondiendo, Jesús dijo: ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9? ¿Y los 9 dónde están? Versículo 18. No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo al extranjero: levántate, vete, tu fe te ha salvado. El pecado de la ingratitud. Así, mucha gente, cuánto Dios no ha hecho favores a la gente y ni siquiera las gracias le dan a Dios. Cuánto Dios te ha sanado como este leproso. ¿Y qué has hecho tú? La ingratitud en tu corazón. A veces te da tus hijos, Dios te da tus hijos, te da una casa donde vivir, tu familia, y ni siquiera le das gracias a Dios. A veces cuando vamos a comer, ni siquiera pedimos la bendición de los alimentos, cuando Dios te da el alimento diario para que no tengas hambre. ¿Cuántas bendiciones no ha hecho Dios en tu vida? Y con cómo le has respondido. Ese es un pecado de ingratitud hacia el Señor. Y Dios hoy te dice: ¿y qué me faltó que hiciera por ti para que te vuelvas a mí? Yo lo he hecho todo. Yo di mi vida por ti, dice Cristo. Yo derramé mi sangre por tus pecados. Yo vine a la tierra a morir para que tú fueras libre. ¿Y qué has hecho tú? Dime. Hoy Dios te pregunta: dime, ¿qué me faltó hacer para que tú te vuelvas a mí? Dime. Yo lo di todo por ti. Sin embargo, ahí está la ingratitud de las personas. Ahí está como que merecemos algo nosotros. Y no es así. No merecemos nada. No merecemos más que la condenación. Porque Dios nos hizo limpios, Dios nos hizo rectos, Dios nos hizo santos, perfectos, pero el hombre pues cambió su destino, cambió su camino y se fue a la desobediencia, se fue al pecado, se fue a la rebeldía y ahora está separado de Dios. Pero aún así Dios, aún así tiene misericordia el Señor y está invitando que prepares tu corazón para un verdadero arrepentimiento, que ya le pares a tu maldad, que ya dejes hacer lo malo y que empieces a hacer el bien. Quiero decirte otro pecado, por si quizás tú no lo entendías antes, quizás había ignorancia, y ese pecado se llama la incredulidad. ¿Cuántos incrédulos hay hoy en día? Evangelio de Marcos 6:4, Evangelio de Marcos 6:4, vamos a leer hasta el 6. Mas Jesús les decía: no hay profeta sin honra sino en su propia tierra, y entre sus parientes y en su casa. Versículo 5, Marcos 6:5, y no pudo hacer allí ningún milagro, salvo que salvó a unos pocos enfermos, poniendo sobre ellos las manos. Y dice Marcos 6:6, ve lo que dice Cristo: y estaba asombrado Jesucristo de la incredulidad de ellos, y recorría, dice, las aldeas de alrededor enseñando. La incredulidad es abominación a Dios. La incredulidad es lo contrario de la fe, ¿sí? ¿Qué es la incredulidad?
es acusar a Dios de mentiroso. La incredulidad es dudar de Dios. Eso es la incredulidad. ¿Sí? ¿Cuántos años Dios te ha dicho que te quiere perdonar? Y es el día que no te ha perdonado porque tú eres incrédulo, porque no le crees a la palabra, porque ahí está tu corazón duro de piedra. Dios siempre te ha querido perdonar y Dios mandó a su Hijo a la tierra a morir por tus pecados, porque Dios quiere llevarte al cielo. Pero ahí está esa maldita incredulidad en tu corazón y por eso hasta hoy tú no has podido llegar a Dios. Y quiero decirte que aquel que no se arrepienta se va a perder. ¿Por qué? No porque Dios quiera que se pierda, sino por el corazón de piedra que la persona tiene. Dios quiere salvarte. Dios te invita hoy. Si conocieras el día de la visitación de Dios en tu corazón, en tu vida, verías que Dios quiere salvarte. Pero tú también tienes que esforzarte a dejar tu pecado. Tú también tienes que poner de tu parte para que Dios haga la obra completa. ¿Sí? Entonces, qué tremendo la incredulidad. Dios hablándote, el Espíritu Santo tocando tu corazón, el Espíritu Santo convenciéndote de pecado, de justicia, de juicio, y tú cerrando tu corazón de piedra para que la palabra no llegue y haga la obra que Dios quiere. Pero Dios dice que su palabra no volverá vacía, sino que cumplirá el propósito por el cual Dios la manda a la tierra, sea para bien, sea para mal, pero la palabra va a producir el fruto que Dios quiera que produzca. Qué difícil vemos a la gente, se les predica y la incredulidad ahí está. Esa incredulidad que un día te va a llevar a la perdición. La incredulidad es contraria a la fe y el incrédulo es aliado de Satanás. Dice la Escritura en Juan 16:8, y cuando Él venga, el Espíritu Santo convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Ahí sí, hay muchas cosas que Dios ha dejado aquí en la tierra como medio de gracias. Por ejemplo, la oración, el ayuno, cómo dan tantos resultados positivos cuando uno los pone por obra. Si tú tienes tu corazón de piedra, ayuna y dile: Señor, te ofrezco este ayuno para que me declares mi pecado, para que el Espíritu Santo me convenza para arrepentirme, porque lo quiero hacer, pero soy duro de corazón. Señor, este ayuno te lo ofrezco para que tu Espíritu Santo haga la obra en mí. Y el demonio, dice la Escritura, que hay demonios que salen solo con ayuno y oración. Entonces el demonio no me deja, Señor, y te voy a ayunar y te voy a clamar para que me lleves a un verdadero arrepentimiento, para que te conozca, Señor, para que me alinee a ese Rey grandioso que se llama Jesucristo nuestro Señor. ¿Qué otro medio de gracia? Dios dejó la Biblia para que la leas, para que escudriñe las Escrituras y ve, ahí está tu Biblia ronzada, empolvada, y hasta te da sueño cuando la lees. ¿Por qué? Porque no es importante para ti, porque la palabra de Dios como que te suena indiferente, porque estás en la carne, porque te llama más la atención una cumbia, un baile, que las cosas de Dios. Por eso tienes que clamar al Señor, por eso tienes que preparar tu corazón, tienes que ver tu pasado y ahí vas a encontrar las respuestas, cómo estás viviendo realmente. Quiero leerte un texto bíblico en Hechos 17:6. Dice: pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando:
estos que transforman el mundo entero también han venido acá. Quiero decirte que los que transforman el mundo entero son los verdaderos cristianos. Así como Cristo cuando vino a la tierra partió en dos el tiempo. Ve cómo cambió todo el Señor Jesucristo. Y el mismo Testamento dice antes de Cristo y después de Cristo. Partió el tiempo en dos. Y así cuando un cristiano llega a un pueblo, a una ciudad, a una aldea, nunca será igual, porque ese cristiano lleva vida. Y donde pasa, deja vida. Y la gente empieza a tener vida. Y si estamos en esta ciudad, porque en esta ciudad ya hay vida espiritual. En esta ciudad ya hay verdaderos cristianos que se deben de acercar, una familia en la fe. ¿Por qué? Porque dice la Escritura, estos que transforman el mundo entero también han venido acá. Y aquí estamos, predicando la palabra, ¿sí? Preparando el corazón. Yo no puedo convencer a nadie, pero mi Cristo sí. El Espíritu Santo puede convencer a las personas. Y yo soy un simple instrumento de la palabra del Señor. Bien, pues eso es todo. Eso es todo. Que Dios los bendiga a todos y que preparen su corazón para un verdadero arrepentimiento. Que Dios los bendiga y nos vemos la próxima semana, si Dios quiere. Que Dios los bendiga. Iglesia Cristiana en San Marcos presentan al predicador Hilario Valente Nava con un estudio 100% bíblico referente a la familia en su desarrollo social y espiritual. Todos los jueves, 4 de la tarde y sábados, 12 del día. Que la paz del Señor quede con ustedes. Venimos ante ti, Señor.